Hola queridos amigos, bienvenidos a este programa especial, a esta meditación especial. Aquí nos enfocaremos en entender y en conectar. ¿Por qué somos uno? ¿Qué esconde Ejad detrás de sus velos? El Sod, el secreto, para entender cómo será la conexión. Y vamos a comenzar con una frase, con una oración muy importante, que cuando le preguntaron al maestro Yeshua cuál era el mandato más importante, simplemente dijo: Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Es uno. Pero ¿qué más significa esto? Israel no es un nombre, no es una nación, no es una cultura, es un código cabalístico, que con esas mismas letras se forman dos palabras que es Yashar El. Yashar El significa directo a Dios. De modo que cuando logramos entender que el Señor es uno, estamos en condiciones de ser llamados Yashar El. Estar directo a Dios. Eso es unidad. Eso es ser uno. Pero Ejad también tiene un código que nos remite a todo el árbol de la vida. Ya sabemos que el árbol de la vida somos nosotros, es nuestra alma resonando en estas 10 dimensiones de vibración. Es también el universo físico, el árbol de la vida. Y Ejad nos dice que toda esta dimensión, la unidad, se puede explicar en el árbol de la vida, que también resuena con la idea de que somos unidad. Porque la luz divina, por cierto, la numerología de la Aleph, que ya sabemos que es Yud-Hei Vav-Hei, que ya sabemos que representa al Creador, que ya sabemos que representa la luz, es 1. La numerología de Het, la letra del medio es 8 y la numerología de Dalet es 4. Todo suma 13. De modo que el 13 es un número muy importante. Pero no nos detendremos solo en el 13. Desmenuzaremos Ejad. Como dijimos, Ejad representa la luz del Creador, el mundo más allá del Ein Sof, el mundo más allá fuera de nuestra dimensión, la luz divina. Aleph. Het, que dijimos que tiene numerología 8, representa las 8 dimensiones, las 7 dimensiones de la creación, y la última que es Binah. Empezando de abajo hacia arriba tenemos Malhut, Yesod, Od, Netzach, Tiferet, Geburah, Gesed y Binah. Las 8 dimensiones que separan el mundo físico de la puerta del mundo superior. Y Dalet, la letra Dalet, que también en Kabbalah se explica que no debe leerse como Dalet, sino como Delet, puerta. Es la que representa la puerta 50, Binah. La puerta que nos conecta con la divinidad. Es decir, que cuando decimos Ejad, estamos diciendo, somos conectores de las 8 dimensiones, desde Malhut a Binah. Somos conectores de la luz divina y canalizadores de esa luz hasta el mundo físico. Eso es lo que hacemos cuando meditamos, cabalísticamente. Pero además 8 también es el nombre Yud-Hei Vav-Hei.
el Shem el Neforash. Su numerología 26 y reducida es 8. Así que cuando decimos que Yud-Hei Vav-Hei es 1, también decimos es 8, también decimos conectamos las 8 dimensiones del árbol de la vida. Estamos al fin de un ciclo muy grande, que no tenemos conciencia de cuántos se han dado. Solo sabemos que estamos cerrando un ciclo. Quienes estudian los cielos conocen que cierra un ciclo, que se alinean los planetas y que esto pasó no sé cuánto tiempo atrás. Eso lo sabemos, pero lo sentimos también. Sabemos que algo se rompió en el 2020. Algo de la vieja era se rompió. Las reglas que venían funcionando hasta el 2020 han quedado caducas. La muerte rondaba las calles, pero la muerte no es nada más que otra puerta. No es otra cosa que volver también a la unidad. De modo que todo este 2020 ha sido un retornar, ha sido un volver a Ejad, a la unidad. Ya sea porque hemos despertado nuestro nivel de conciencia y nos hemos elevado, o porque aquellos que no tenían posibilidad de hacerlo, lo hicieron literalmente, ascendieron en su nivel de alma, tal vez para volver cuando la humanidad esté ya en otro nivel de conciencia. Lo primero que meditaremos es un código que se lee Bat Kol, traducido como eco celestial, que es para hablar a lo que se conoce como la matriz divina, como las energías de todo el universo. Vamos a hablarle directamente, porque ya hemos logrado comprender que somos Ejad, que somos conectores. Porque la meditación cabalística nos da también una pista a la hora de la conexión. Porque cuando meditamos de manera cabalística, estamos meditando en el cerebro, el corazón y el hígado. En hebreo, Moach Lev Kaved. Moach, el cerebro, es un órgano eléctrico. El corazón, un órgano magnético. Y el hígado, el órgano de la voluntad, de la materialidad. Kaved, en hebreo, significa literalmente pesado. Representa la gravedad. El electromagnetismo y la gravedad son las fuerzas que nosotros conocemos como fundamentales del universo físico. Es decir, que estamos vibrando en las energías fundamentales del universo cuando meditamos. Y cuando meditamos también, meditación cabalística, si tomamos las iniciales de Moach Lev Kaved, se forma una palabra que es Melech, rey. ¿Quién es el rey? O la reina. ¿Quién es? El que gobierna todo un entorno. La máxima autoridad gobernante. Es decir, que cuando entramos en meditación cabalística nos convertimos en reyes, en quienes gobiernan ese estadio. Y como veíamos en la palabra Ejad, la Aleph representa la unidad, representa la luz, representa Yud-Hei Vav-Hei. Y si combinamos Melech con Aleph, se forma una palabra que es Malach. Y Malach significa ángel, significa emisario, mensajero, ese que lleva la información a su destino. De modo que cuando meditamos de manera cabalística, estamos también siendo unidad con la luz divina, con nuestra esencia. Y en ese contexto vamos a hablarle a las energías fundamentales, porque vamos a estar resonando en la misma frecuencia. Y las vamos a poner a mover para poder
decirle lo que el día de hoy el universo nos dice. Meditaremos el nombre número 33 de los 72 nombres de Dios para eliminar el lado oscuro, las malas inclinaciones que vivimos en un plano físico, en un mundo dual, todos las tenemos. Pero hoy vamos a decir, renunciamos a esta posibilidad. Y lo segundo que meditaremos es el nombre número 66. Los dos nombres que resuenan el día de hoy. Eliminar el deseo de venganza. Elevando los problemas al mundo espiritual. Ya sabemos que nada se resuelve en este plano sin que primero se resuelva en el mundo celestial, en el mundo espiritual. Y esto nos lleva a la historia de Jacob y su hermano Esav, donde Esav quería matar a Jacob y Jacob en un sueño vence al ángel de Esav. Y el Creador le dice, por haber luchado y vencido a un ángel, ahora dejarás de llamarte Jacob y pasarás a llamarte Israel. Escucha, Israel. Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Directo a Dios. Por haber luchado y vencido, te llamarás Israel. Es decir, por haber elevado tu nivel de conciencia, te llamarás directo a Dios, aquel que está en conexión. De modo que vamos a meditar. Por lo que vamos a comenzar a respirar profundamente. Vamos a adoptar la posición del mendigo, pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba. Ojos cerrados, la espalda recta. Y vamos a inspirar profundamente. Completamente. Exhalamos, relajando el cuerpo. Una vez más. Inhalamos profundamente. Y exhalamos, relajando el cuerpo. Una vez más, inhalamos profundamente. Y exhalamos, relajando el cuerpo. Ahora nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David, de color dorada como los rayos del sol. Tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro nos vamos a visualizar como un haz de luz blanco. Completamente blanco. Y ahora, si sabes la letra, puedes pronunciar esta oración, y si no, solamente escúchala. Dentro de la estrella de David, con nuestra alma exaltada, vamos a decir la oración Anna Bejoach. Dice así: Anna Bejoach Gedulat Yeminecha, Tatir Serura.
Kavel rinat, amecha sakvenu, tacharenu nora. Na givor dorshei yechodecha, kevavad shamrem. Barchem tacharem, rachamei sitkatecha tamid gomlem. Chasin kadosh, verov tuvcha, nael adatecha. Yachid ge leamcha pene, sohrei kedushatecha. Shavatenu kavel, ushma saakatenu, yodea ta'alumot. Baruch Shem, kebod malchuto, leolam vaed. Con esta energía activada en nuestra alma exaltada dentro de nuestra estrella David, vamos a convocar a la primera estrella, Bat Kol, el eco celeste. Abre los ojos y vamos a visualizar la letra Bet, la letra Taf, la letra Kuf, la letra Vav y la letra Lamed. Observa el bloque de letras, Bat Kol, el eco celeste. El lenguaje que entiende la matriz divina, las energías fundamentales del universo. Cierra los ojos y vas a visualizar estas letras iluminadas con esa llamita en blanco en tu mente dentro de esa estrella de David. Y ahora vas a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado. Y sentimos la energía iluminada en el cerebro, en el corazón y en el hígado, vibrando en la misma frecuencia del universo. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja al corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nuestra alma, imantándose y elevando nuestra vibración al nivel tal de fusionarnos con las energías universales. Ahora vamos a convocar a una nueva estrella de David enfrente de nosotros, de color dorada como los rayos del sol. Y en el centro vamos a visualizar el nombre número 33, Yud Het Vav. Llamamos a la letra Yud, la primera de la derecha, y la iluminamos. La vemos en nuestra mente en color blanco. Llamamos a la letra Het, la del medio, y la iluminamos. Y llamamos a la letra Vav y la iluminamos. Vamos a conectar con esta energía para eliminar nuestro lado oscuro, nuestra tendencia al mal, nuestra receptividad de ese tipo de información. Ya sabemos que nos es proyectada esa información y tenemos esa capacidad de recibirla. Con este nombre vamos a limitar esa capacidad de recepción, vamos a desconectarnos de esa posibilidad
de recibir ese tipo de información. Vemos las 3 luces iluminando cada letra. Yud, Het, Vav. Si no conoces las letras, abre los ojos, míralas y ciérralos y visualízalas en tu mente. Y ahora entrelazamos en un fuego central estas 3 letras que se van a iluminar completamente. Y ese fuego sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella, y esa luz va a penetrar en la estrella, llega a nuestro cerebro, ilumina nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Y tenemos el cerebro iluminado, el corazón iluminado, el hígado iluminado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón. Sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos por nuestro cráneo millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nuestra alma, generando un escudo protector contra las energías que incitan el mal. Estamos vibrando en la misma frecuencia universal, de modo que es respondida esta vibración al instante. Se crea un escudo, un filtro impenetrable en nuestro aura de esta energía Yud, Het, Vav. Enfrente de nosotros vamos a convocar a una nueva estrella de David, dorada como los rayos del sol, tan grande como la nuestra, y vamos a convocar al nombre número 63 de los 72 nombres. Para liberarnos del deseo de venganza. Ya decidimos desterrar esas energías de nuestro campo energético. Ahora vamos a elevar toda situación al mundo espiritual. Vamos a conectar con esa energía para que toda situación que esté en nuestra vida sin resolver todavía se eleve a los planos superiores y se resuelva y continúe así toda nuestra vida, en todos los planos y en todas las dimensiones. Vamos a convocar a la letra Mem, la primera de la derecha, y la iluminamos con una llamita. Convocamos a la letra Nun y la iluminamos. Convocamos a la letra Kuf, la iluminamos. Y tenemos iluminada Mem, Nun, Kuf, para hacer una elevación de toda situación, para que se resuelva en el plano espiritual. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Cerebro, corazón e hígados iluminados, vibrando en esta energía donde cada situación sin resolver encuentra su resolución en el plano espiritual. Haciéndonos creadores de posibilidades, de oportunidades. Del hígado esa luz sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro.
Baja el corazón, sube al cerebro, corazón, 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 cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nosotros, imantándose completamente en nuestra alma, vibrando en esta energía que eleva toda situación problemática de nuestra vida, de nuestra alma, de toda nuestra historia de alma, y la eleva para su resolución. Con esta energía activado, vibrando en Bat Kol, el eco celeste, habiendo desterrado toda posibilidad de ser influidos por información no necesaria para nuestro desarrollo, y habiendo hecho una elevación de toda situación problemática, vamos a compartir esto con el mundo entero. Vamos a unificar esta energía al mundo completo. Vamos a ponernos todos en un gran círculo. Cada uno en su estrella de David, y vamos a convocar al planeta Tierra en el centro. Y vamos a envolver al planeta Tierra en una estrella de David. Vamos a ver el planeta Tierra y a su alrededor una estrella de David. Donde vamos a condensar dentro toda la energía que hemos activado. Y vamos a visualizar en el mundo las 7.500, casi 8.000 millones de almas del mundo. Las vamos a ver iluminadas como luces en la superficie terrestre, porque vamos a enviar a cada una de ellas esta energía y las vamos a fusionar en una sola alma. Vamos a volver a la unidad del alma humana. Vamos a volver a configurarnos como Adam, el ser primordial, y unificar la energía y unificar el alma de la humanidad. Vamos a proyectar desde nuestro corazón un haz de luz plateado que va a impactar en el mundo y en cada alma. Proyectamos ese haz de luz completamente y vemos cómo impacta sobre la superficie terrestre, generando una altísima vibración y una bruma muy densa que envuelve a cada alma y las va haciendo vibrar en esta energía Bat Kol, y va limpiando su posibilidad, su inclinación al mal, su capacidad de recibir información, y va elevando sus problemas, sus dificultades para su resolución, convocando a Metatron Sandalfón, el alma del Mesías, para que con su mérito hagan descender estas energías a cada alma y las vayan haciendo libres y libres, libres de toda tendencia al mal, de toda
información que nos sirva para su desarrollo y eleve toda su problemática de vida para su resolución definitiva. Y vemos cómo se va fusionando en una única alma toda la humanidad. Es una única vibración. Es la vibración Bat Kol, es la vibración fundamental de Adam Kadmon, del ser primordial vibrando, libre de toda influencia, libre de toda dificultad, porque crea su realidad, crea su oportunidad y sabe que todo es resuelto primero en el mundo espiritual. Sabe que es Israel y Yashar El, directo a Dios. Sabe que es uno con el todo. Y esa alma vibra en el fractal de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros se siente libre. Libre. Total y completamente libre. Y vemos cómo se ha unificado en una única energía el alma de la humanidad. Vemos cómo esa alma está libre de influencias y preparada para crear todas las posibilidades. Porque recuerda su unicidad, recuerda su unión. Recuerda que es uno con el todo. Con esta energía unificada, con esta alma reconstruida en el fractal de toda la humanidad, vamos a respirar profundamente. Una vez más. Una vez más. Y finalmente vemos unificada el alma de la humanidad en un alma libre, directa a Dios, en conexión. Última vez, inspiramos profundamente y abrimos los ojos. Muy bien. Esa ha sido la meditación del día de hoy. La meditación de la unidad. La meditación de Israel, Yashar El.
Pueden ir comentando. Si estás viendo esto en diferido o no estás en vivo, puedes dejar los comentarios abajo, me encantará leerlos. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengan un magnífico día y disfruten de este nuevo nivel de energía que de aquí se llevan. Un gran abrazo, nos vemos en la siguiente meditación. Hasta luego.